Entonces, para nosotros de verdad que es agradable tenerlos el día de hoy y sobre todo para poderles presentar ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo qué? Este formato 2516 en esta versión 6, que de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de bajar y descargar el proyecto de resolución que tiene la Administración Tributaria colgado en la página, y específicamente el grupo de fiscalización, en donde ellos pues colocaron que la versión 4, pero ya hablando con ellos pues ya rectificaron ese formato 2516 que está pronto a salir entre hoy y mañana, que es la versión 6. Tenemos que tener presente que y recordar lo que estas son las diferencias entre las NIF y la parte fiscal que vienen históricas desde que inició este formato en el año 2017. ¿Y qué pasa con eso? Que es algo que tenemos que unirlo a la realidad que estamos viviendo en este momento. Las NIF van a ser una base para la tasa de tributación mínima que empieza a aplicar en el año 2023. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que esa base de tributación mínima tiene unos componentes para su cálculo. Y dentro de esos componentes están la utilidad contable, están las diferencias permanentes y está el ingreso por método de participación patrimonial, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Si la administración tributaria tiene esa historia mía desde el año 2017 y va a tener este año 2022, que es fundamental para ver qué pasa en el año 2023, yo ya le voy a entregar una foto de mi organización a la administración tributaria. Es decir, que como lo vamos a ver ahorita más adelante, con todas las facultades que tiene la administración tributaria, ella va a poder empezar a decir, bueno, hay algunos ajustes que usted está realizando acá que de pronto no están compatibles con la historia que usted ha llevado en los últimos años, ¿sí? Entonces dice, no, yo voy a hacer esos ajustes porque me está afectando la tasa mínima, o como lo vemos acá, ¿qué sucede? También las NIF son base para el valor intrínseco de las acciones o cuotas, que son base para un ajuste especial del impuesto al patrimonio de las personas naturales. Entonces, ¿qué sucede acá? Ellos podrían llegar a interpretar y decir, ¿por qué esta compañía de un momento a otro dejó de hacer evaluaciones? ¿Por qué esta compañía de un momento a otro X, Y, Z? ¿Sí? Entonces tenemos que tener, o sea, ya un panorama muchísimo más amplio de lo que puede llegar a ser solamente diligenciar un 2516, que de pronto uno no le ve la importancia, pero que tiene el total, porque si ustedes van a ver en la página de la DIAN, ¿quiénes son los que lo publican? Es el grupo de fiscalización, ¿sí? Por eso es ¿por qué? Porque eso es lo que ellos necesitan para hacer fiscalización. De ahí salen muchas cosas, como ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les hago, digamos, y hacemos esa breve introducción para que, digamos, que empecemos con el pie derecho y entendamos las implicaciones que tiene de por sí este formato? Entonces, ¿qué pasa acá? Y recordemos lo que con la ley 1819 del año 2016 se incorporó, y es el literal G del artículo 684 del Estatuto Tributario, en donde, ¿qué me dice? Me dice que la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición y sus soportes para determinar los tributos. Es decir, que ellos tienen todas las facultades. Claro, ustedes dirán que muchas veces ustedes van a tener una visita con la DIAN, ellos todavía, pero ellos se han ido formando y ya son un poco más fuertes en lo que son normas internacionales, ¿sí? Y con todo esto que está sucediendo con el Pilar 2, con la tasa mínima de tributación, con lo que vemos, estos efectos del impuesto al patrimonio, que si recordamos, las personas que hemos leído la reforma y lo que sabemos del impuesto al patrimonio, también una cláusula específica en donde dice que si yo, o sea, el contribuyente que haga movimientos, ya sea contables, de reconocimiento, etcétera, también va a tener unas penalidades y todo esto en pro de pagar menos impuesto al patrimonio. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa adicionalmente? Pues recordemos de dónde nació este formato 2516, también de la ley 1819 de 2016, donde en su parágrafo nos decía del artículo 684 que la DIAN podrá solicitar una transmisión electrónica de lo que es la contabilidad, los estados financieros y demás documentos e informes, ¿sí? Todos los datos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación, discusión en procesos de investigación y control de obligaciones sustanciales y formales. O sea, esto es bien delicado, por eso es que tenemos que ser muy conscientes y ahorita ya vamos a recordar lo que siempre decimos. O sea, por favor, hagámoslo a tiempo, ¿sí? Tomémonos nuestro tiempo para su organización, no lo dejemos para el último momento porque puede ser que por la rapidez
pues cometamos algunas equivocaciones de forma que tienen unas consecuencias de fondo. ¿Y cuáles son esas problemáticas específicamente, no? Entonces, ¿qué vemos en muchísimos contribuyentes? La falta de un control de detalle del formato 2516. Y ya ahorita vamos a pasar, lo trajimos y lo incorporamos este año porque vamos a recordar qué es ese control de detalle, que es lo que precisamente me dice cómo yo calculo una diferencia entre la parte NIF y la parte fiscal, ¿sí? Y cuáles son los soportes que yo tengo para haberla colocado ahí. Entonces, a veces se nos olvida o los tenemos por separado o el Excel no nos coincide después, etcétera. Son muchas cosas que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Errores en el diferenciamiento de formato, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Y es lo que yo siempre les digo, hay unas casillas específicas que son para precios de transferencia, unas casillas específicas que son para contratos de lo que son servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría, que tiene unas connotaciones especiales. Pero entonces, si yo llego y coloco y diligencio algo, lo que más adelante, mañana lo veremos también con Alexandra y con Julie, en la parte de lo que son servicios administrativos, ¿sí? Entonces, yo no entiendo que servicios administrativos muchas veces lo utilizo para cuando una matriz me está cobrando a mí unos servicios administrativos, etcétera, y voy y coloco allá de pronto todos los servicios públicos. Puede dar una idea de lo que no es, ¿sí? O todo el caso contrario, yo soy un contribuyente que tengo precios de transferencia y se me olvida diligenciar todos los capítulos de precios de transferencia, que hay unos que son informativos y otros que están dentro de la parte de ingresos o dentro de la parte de costos. Entonces yo tengo que leerlo muy bien. Por eso es que ya vamos a ver la metodología, está para que ustedes puedan llegar a entenderlo. Esto sea una herramienta fundamental para ustedes, esta presentación que tiene más de 650 slides y que va a ser como la mano derecha en la elaboración de la renta para que sean exitosos. Falta de programación para su realización, es que yo lo veo claro, estamos con mucha carga de informes que tenemos que presentar, que las super sociedades, que tenemos que ir preparándonos para la exógena, pero si ustedes ya se han dado cuenta la importancia que tiene este formato y la declaración de renta obviamente de por sí, pues yo tengo que tomarme el tiempo y programarlo, o sea, no lo puedo hacer en 2 días antes del vencimiento porque no voy a ser exitoso, se van a ir errores, etcétera, ¿sí? Contiene muchos efectos en depuración de renta a largo plazo, ¿sí? Y si yo no los analizo, puede ser que tenga problemas y me puedan llegar a decir que ese reconocimiento y medición contable me está afectando la parte fiscal. Entonces, ¿acá qué sucede? Como lo vemos, me va a afectar la tasa mínima de tributación. Me va a afectar que si yo tengo unos ingresos no reconocidos, como ahora vamos a ver más adelante con Jenny, pues obviamente hay un capítulo específico de facturación en donde la administración tributaria va a saber qué tengo que no se ha facturado, ¿sí? Entonces es algo que es importante y que tenemos que poner mucha atención. Además que tiene que estar atado de que si yo tengo ese tipo de particularidades, pues deben estar respaldadas por mi política y obviamente por la actividad económica que yo realizo, ¿sí? Envío extemporáneo muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, esto se envía antes de presentar la renta. Siempre es antes de presentar la renta. Claro, en ese momento la administración tributaria está mirando a ver si puede llegar ya a unirlos, porque pues yo por un lado envío el 2516, por otro lado pues hago la renta, pero digamos que a veces con la norma dice antes de la renta, hay que hacerlo antes, no después. O a veces ni siquiera coinciden, o a veces el que coincide, nadie lo guardó y se perdió. Y entonces después lo van a buscar en un proceso de fiscalización y nadie lo encontró, ¿sí? ¿Cuáles son este tipo de consecuencias de yo, digamos, no tener cierta como precaución en su diligenciamiento? Pues obviamente voy a dar una información errónea para ellos que con esa información lo que hacen es hacer fiscalización. Como les mencionaba, el que coloca y el que maneja el 25 es el grupo de fiscalización. ¿Por qué? Porque ellos toman sectores, construcción, comercial, servicios, etcétera, empiezan a hacer sus análisis de zonas francas, operaciones con vinculados, etcétera, ¿sí? Como se los mencionaba, pues determina operaciones con jurisdicciones no cooperantes de bajo nula imposición o regímenes tributarios preferentes, porque hay unas filas específicas para su diligenciamiento, ¿sí? Entonces, si yo de pronto no tengo una operación con un paraíso fiscal que ya no es sino una jurisdicción no cooperante bajo nula imposición y diligencio la casilla y de pronto fue porque me equivoqué, pues de pronto voy a quedar
en un proceso de fiscalización porque ellos van a hacer el match de determinar que si tenía una operación con este tipo de países, entonces sucede que no cumplí con el régimen de precios de transferencia. Ellos identifican también con esto ingresos con posible efecto fiscal, lo que yo les decía, o sea, ya tenemos facturación electrónica, mañana vamos a tener un capítulo espectacular de facturación electrónica, documento equivalente, nómina electrónica y todo lo que tengo que yo tener previsivo para que, o sea, todo tenerlo para que todo sea deducible, que todo cumpla con la normatividad, etcétera. Pero adicionalmente está lo que vamos a ver con Jenny, que es el formato de facturación que me solicita la administración tributaria. Entonces ellos por todo lado me pueden llegar a hacer cruces, ¿sí? Y como lo mencionaba anteriormente, pues esto es plena prueba en materia tributaria, al igual que la contabilidad. Es como si fuera la contabilidad. Entonces, una vez yo entrego esto, pues yo ya no puedo decir eso no es, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo que les mencionaba, identifica operaciones con vinculados del exterior, con zona franca, ventas a comercializadoras internacionales, expone todo lo que son contratos de servicios técnicos, asistencia técnica o consultoría en el exterior, porque hay unas filas específicas para su diligenciamiento. Por eso es que yo no puedo incluir dentro de la casilla que me habla de servicios técnicos, no puedo incluir los servicios que yo tengo de pronto con alguien que me hace una reparación de un computador, por deciros un ejemplo, ¿sí? Yo tengo que mirar muy bien por qué es y para qué son esas filas. La forma de clasificación de dividendos en grados y no grados es supremamente importante, porque con todas esas modificaciones que han habido en la parte de dividendos y en el impuesto al dividendo, etcétera, pues ellos pueden cruzar, bueno, acá me están diciendo que son no grabados, después cuando giraron, casi siempre lo que movemos es que todo el mundo lo colocara no grabado, pero cuando uno va y miran en realidad las cosas, en realidad hay una porción grabada y una porción no grabada. Por eso es que es importante que cada equipo contable haga esta verificación, ¿sí? Tenemos obviamente que esto genera estadísticas de saldos a favor, descuentos tributarios, rentas exentas, pérdidas fiscales, porque es muchísima información la que acá está recuperando, ajustes producto del régimen de precios de transferencia, que va a hacer y va a llegar a la administración tributaria para ellos hacer sus programas de fiscalización. Vamos a recordar cómo es la metodología para que a ustedes les quede claro. Entonces, primero nosotros vamos a avanzar por cada uno de los renglones de la renta, el formulario 110, ¿sí? Al inicio, ustedes van a ver que por cada capítulo vamos a encontrar una referencia al formulario con lo que me trae las instrucciones del mismo. Es decir, las instrucciones que quedaron en la resolución 22 del 15 de febrero de 2023. Entonces, en todos los capítulos van a encontrar esta imagen. Entonces, ustedes van a saber que no van a necesitar imprimir el formulario e imprimir las instrucciones porque ya lo tiene acá en esta presentación por los capítulos. Entonces, cada capítulo, voy a hacer un ejemplo, equivalentes de efectivo, inicia con su formulario 110 y su instructivo que me dice, luego continúa, también hay un capítulo específico en donde traemos e incorporamos en la presentación lo que nos dice el anexo 3, que es la guía de diligenciamiento del reporte de conciliación fiscal, el formato 2516, que para este año es versión 6, que es el que está la administración tributaria, sacó la semana pasada y está en borrador y que está pronto a salir, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar esto, pero no lo van a encontrar de esta forma, como si de pronto encuentran así este formulario 110. No, este lo van a encontrar de esta forma, perdón. Lo van a encontrar de esta forma. Cada vez que ustedes encuentren un Smart Art de este tipo, quiere decir que esto es lo que me trae el anexo 3 del formato 2516 versión 6. Es decir, que ustedes no van a tener que imprimir el anexo 3, el formato, porque además también después de este viene el Excel como está presentado, ¿sí? Todo lo trae la presentación para que ustedes tengan solamente esa herramienta para todo su equipo. No tengan que de pronto tener varios archivos que de pronto pueden llegar a confundirse con cuál es el último. Y si bien es cierto, al día de hoy no ha salido este anexo 3 formato 2516 porque la administración tributaria está ajustándolo con las observaciones que hicieron todos los contribuyentes hasta el día viernes. Esperamos que salga entre hoy y mañana. Una vez salga, nosotros vamos a actualizar esta presentación para que a ustedes les quede el definitivo, con lo que quedó ya la resolución. Y esas son las memorias que enviaremos a las personas que diligencien las dos encuestas, tanto la de hoy como la de mañana. Tengan presente que son encuestas diferentes porque son diferentes expositores. Adicionalmente, pues para que sea súper completa la presentación, tenemos acá que traemos por cada capítulo lo que menciona el estatuto tributario, unos ejemplos y si hay algún concepto o alguna sentencia importante.
Es decir, ustedes van a encontrar diapositivas como estas, en donde estamos hablando de qué nos dice un artículo de estatuto tributario referente a ese capítulo que estamos viendo. Vamos a encontrar algunos ejemplos en Excel en donde ustedes van a poder determinar y va a ser, digamos, de utilidad para ustedes para darse ejemplos de anexos que tienen que hacer y van a encontrar de pronto sentencias o conceptos importantes que tienen que tener en cuenta para la realización de la renta. Digamos que esta es nuestra metodología y esta es la herramienta que le brindamos absolutamente a todos nuestros clientes para que puedan desarrollar exitosamente la declaración de renta. Tengan presente que adicionalmente nosotros a todos nuestros clientes les facilitamos el aplicativo Business Tax para que puedan elaborar su declaración de renta. Nosotros, pues, ya muchos de ustedes les hemos solicitado información. Les recordamos, por favor, remitirle la completa a las personas que le enviaron ese correo electrónico para poder configurar ese Business Tax para que ustedes puedan utilizarlo en las compañías. Entonces, lo recordamos, obviamente está la última versión que está antes del 25.16 y estamos esperando que salga el 25.16 para enviarles el definitivo de este aplicativo que es para todos nuestros clientes y para facilitar esta elaboración.